Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una incredulidad injustificada. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leemos hoy una vez más lo dicho por Pablo en el versículo 8 de Romanos capítulo 3. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos, cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En este versículo Pablo llevó el argumento de la gente religiosa, aunque incrédula, a su conclusión lógica, aunque insostenible. Esta conclusión de los religiosos era lógica en su propia mente, aunque también era una conclusión absurda. Ellos oían de Pablo y de otros creyentes el mensaje del Evangelio y decían, si el pecado magnifica la gloria de Dios, entonces a mayor pecado, mayor gloria. Algunos incluso habían acusado falsamente a Pablo de enseñar esta deducción absurda de que el pecado trae gloria a Dios. Esto era ridículo, por supuesto, porque Pablo insistió en que Dios debía juzgar el pecado entonces. ¿Cómo podría el apóstol a la vez estar enseñando que debíamos pecar para atraer la gracia y el perdón de Dios? Tal argumento es ridículo. Sin embargo, este es el tipo de argumentos en contra del Evangelio que surgen en los corazones de los hombres cuando rechazan abierta y deliberadamente este precioso mensaje del Evangelio de vida en Cristo Jesús. Con la misma seguridad con que había afirmado la realidad del pecado, Pablo afirmó que éste debía ser juzgado. Sin embargo, los corazones rebeldes ante Cristo, aún tratándose de personas religiosas, esbozaron argumentos para tratar de desacreditar, contradecir y desobedecer el mensaje de juicio sobre sus pecados y de vida en Cristo, el cual es el Evangelio de la gracia de Dios en Cristo el Salvador. Y esta rebeldía y oposición al Evangelio, ese mensaje precioso del Evangelio, no debería sorprender a nadie, porque Pablo mismo dijo en 1 Corintios 1:18 que el Evangelio es como una locura para los que se pierden, para aquellos que rehúsan creerlo, aunque ciertamente para los que se salvan es poder de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y tampoco debería sorprender que nuestro Señor Jesucristo haya sido incomprendido por la gente religiosa de su época, así como antes había sido incomprendido Juan el Bautista, y que ellos hayan levantado argumentos y acusaciones falsas en contra del Señor y de Juan, a fin de que el mensaje que ellos les traían de juicio sobre el pecado y de arrepentimiento y perdón en el Hijo nunca hallara cabida en sus rebeldes, duros y desobedientes corazones. Ellos decían cosas del Señor Jesucristo y de Juan como lo que encontramos en Mateo 11, 16, 18, que dice, «Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos». ¿Puede entender usted cómo veía el Señor a esos líderes religiosos, a esa gente que parecía tan apegada a los mandamientos de Dios, y sin embargo tan ferozmente obstinados en su rebeldía en contra del Señor? Eran capaces de decir cualquier absurdo con tal de rehusar el verse en la obligación de tener que creer en lo que Juan y Jesús les decían. Juan predicó en el desierto, las multitudes iban a él y eran bautizadas para arrepentimiento tan lejos como en un tramo del río Jordán, que era la frontera en otro país. Entonces, como nadie podía invitarlo a una fiesta, era un antisocial, un loco que vivía aislado. Seguramente hasta debería de estar endemoniado. Ahora Jesús predicaba más bien en las ciudades y era invitado a fiestas y agasajos. Entonces seguramente debería ser un glotón y borracho. Note usted que esta gente religiosa que se opuso al mensaje de Jesús y también de Juan no argumentaba en contra de su mensaje, que era lo más importante al fin y al cabo, sino en contra de si iban o no iban a las fiestas,
No es extraño que algunos rechacen hoy el mensaje de Cristo simplemente porque no les agrada el mensajero que el Señor usa para llevarles el Evangelio y que le encuentran mil cosas que no les agradan de este. Pero el problema con estas personas no está en lo que ellos pueden ver de desagradable en el mensajero, lo cual muchas veces resulta tan superficial como lo que esta gente veía en Jesús y en Juan, sino en lo desagradable que el mensaje les resulta a ellos, porque para rendirse a Cristo deben reconocer su insuficiencia y la gravedad de sus pecados y simplemente no quieren hacerlo. ¿Usted se encuentra como aquellas personas resistiendo el mensaje del Evangelio simplemente porque no le gusta el mensajero? Bueno, sepa que nada hay de malo en el mensajero y que el contenido de una botella no es cambiado por presentación de la botella. Si la botella contiene perdón, vida eterna, salvación, y a usted no le agrada la botella en que se le sirve, aún así debe tomar lo que se le ofrece por su propio bien. Y si usted no lo hace porque no le agrada la botella en que se le ofrece la salvación de su alma, bueno, sepa ciertamente que esa presentación poco agradable para usted no le excusará cuando deba presentarse delante del Señor con un corazón incrédulo, cuando ya no tenga oportunidad de creer en el Evangelio y se pierda irremediablemente. Jesús era un simple carpintero, un hombre sencillo, y Juan un hombre de humilde condición. Sin embargo, miles creyeron en ellos y millones siguen creyendo a su predicación hoy. Las apariencias no son excusas, pero las excusas pueden condenarnos si rehusamos creer. Pero si aún se nos presenta un Pablo, un hombre sabio y culto, podremos encontrar pretextos y argumentos para rehusar creer en su mensaje. Pero cuidado, nuestra falta de comprensión a la predicación del Evangelio no es sino falta de fe. Es incredulidad, y nada nos excusará de ser incrédulos ante el precioso mensaje del Evangelio de vida en Cristo Jesús. Por eso pregunto en esta hora: ¿continuará siendo usted un incrédulo o será un creyente en Cristo el Salvador? ¿Buscará argumentos y acusaciones falsas en contra de los mensajeros a fin de excusarse y no tener que creer en Cristo? Bueno, usted puede hacerlo, pero sepa que le pesará y que luego tendrá mucho tiempo para arrepentirse de esto. ¿Creerá en Cristo el Salvador o buscará excusas y argumentos para no creer? ¿Será usted de aquellos que creen, como aquellos miles que creyeron a la predicación de Jesús y de Juan, o será de aquellos que rehúsan creer? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.